Vamos a pasar un poquito a tus clientes, que son gente, yo entiendo que es súper top. ¿Y qué cosas puedes ver en común en ellos? Cuéntanos tus secretos de cómo conseguiste ese cambio y ir mejorando. Pero cómo realmente te das cuenta que alguien va a querer pagar por ello. Cosas que tiene que tener un post para que vaya medianamente bien. Ya no que triunfe, porque es un poco complicado, pero sí que vaya medianamente bien. Estamos aquí en un nuevo podcast con Lena, que es experta en LinkedIn y ayuda a CEOs y a directivos a posicionar su marca con su expertise. Y nada, Lena, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Daniel? Muchísimas gracias por invitarme al podcast. Estoy muy ilusionada. Vale, Cuéntame. genial. Pues vamos a empezar con la pregunta que le hago a todo el mundo, que es ¿cómo definirías tu trabajo para alguien que no te conoce y que no tiene idea? Vale, pues bueno, yo básicamente lo que hago es que ayudo a profesionales seniors, equipos y empresas B2B a escalar su negocio integrando estrategias de marketing de resultados y sobre todo lo que es marca profesional con IA. Vale, con IA, qué bueno. Sí. ¿Cómo llegaste hasta ese punto tú? Bueno, yo la verdad es que tengo una trayectoria sobre todo durante muchísimos años en el tema industrial y he estado trabajando durante más de 15 años como CMO y al final me di cuenta de que necesitaba dar un paso más allá, ¿no? Y entonces me lancé a emprender. Y en este momento lo que hago pues, es ayudar a mis semejantes, ¿no? O a líderes que quieren trabajar esa marca profesional para básicamente ser una palanca hacia el negocio. Vale, ¿y cómo te diste cuenta que podía llegar a ser un trabajo eso? Pues básicamente porque me vi un poco yo también reflejada, en el sentido de que muchísimos de nosotros cuando empezamos a trabajar es como que nos olvidamos, nos debemos muchísimo lo que es a la marca y luego te das cuenta que cuando no tienes esa marca detrás tú no eres nadie. Total. Y entonces esa necesidad de crear una marca o sobre todo, ¿no? Esa presencia, esa autoridad por necesidades, ¿no? Pues porque quieres básicamente cambiar de trabajo o porque quieres básicamente ascender en un propio trabajo, ¿no? Y te ves que es que no eres nadie, porque en comunicación es lo que decimos siempre, ¿no? Que si algo no se ve es que está funcionando bien. Claro. Y eso es un error para trabajar sobre todo lo que es a nivel profesional. ¿Y cómo te diste cuenta de que eso es real? Porque me pongo en tu punto de vista, pero ¿cómo realmente te das cuenta que alguien va a querer pagar por ello? Pues ya te digo, fue un poco también por necesidad propia, porque yo me di cuenta que yo necesitaba lo que era un cambio en mi vida y en ese momento yo no era nadie, yo era un micrograno en el universo, ¿no? Y igual que yo tenía esa necesidad, hablando básicamente con demás referentes, con founders y demás, se daban cuenta de que se veían un poco lo que era atrapado. Entonces empecé a investigar lo que es un poquito al público al que a mí me gustaría abordar y me di cuenta que había una necesidad de mercado sin cubrir. Y sobre todo también porque con la entrada de la inteligencia artificial, ¿no? Lo humano es como que muchísimas veces se pierde y al final es lo que nos hace distinguirnos de una máquina o también de que otra persona esté utilizando lo que es la inteligencia artificial en su día a día. Qué guay. ¿Y en qué punto tú dijiste, vale, me has contado que te veías como en un grano de arena, pero en qué punto tú te diste cuenta que sí que estaba funcionando ya, que ya empezaba la bola de nieve, por así decirlo, en que cogiste a uno, empezaste con otro, o de repente se presentaron 10 y te dijeron, oye, Lena, llévanos? No, a ver, no fue así de se presentaron 10, ojalá en ese sentido, porque yo creo que hace falta también un proceso de maduración interna, ¿no? De darte cuenta, de decir, ostras, yo quiero ser algo más, yo quiero que si en algún momento algo falla, tener mi plan B. Vale. Y entonces fue cuando, comenzando básicamente a exponerme lo que era en LinkedIn, a mostrar lo que era mi contenido y lo que podías conseguir a través de construir esa marca profesional, ¿no? Me empezaron a llegar como clientes. Al inicio eran como un poquito más residuales, pero ahora ya son, digamos, como más habituales, porque es lo que decimos, la inteligencia artificial lo que ha aportado muchísimo, Sí. ¿no? A nivel positivo, pero también ha aportado el que tú te diluyas todavía más. Y entonces es una forma de destacarse. Y ya te digo, los clientes que me llegan, sobre todo que son profesionales senior o más founders y cositas así, lo que buscan es eso. Es muchas veces porque quieren ascender en su carrera laboral o también porque dentro de la empresa se dan cuenta que lo que llamamos ese employee brand content, ¿no? Que es ese contenido creado por los empleados y sobre todo por ellos mismos, porque tienen que comenzar por ellos mismos, es la forma de diferenciarse delante de los competidores y también un punto es porque LinkedIn es uno de los motores de los que más se alimenta junto con otras plataformas, ¿no? Como puede ser Reddit, Quora o demás,
La inteligencia artificial. Ah, qué bueno. Entonces, si tú te posicionas básicamente con artículos de valor, con contenido que aporta, ¿no?, ese punto de vista, hace que cuando alguien se pone dentro de ese Claude, Gemini, ChatGPT a chatear y a preguntar, pues tú puedas aparecer en los resultados o incluso la empresa. Eso no lo sabía yo. Qué bueno. Y cuando empezaste, tú ya... Vale, vamos a poner a la gente en contexto. Tú tienes un perfil bastante potente en LinkedIn y cuando tú decidiste dar ese salto, ¿ya tenías un perfil potente en LinkedIn o empezaste desde cero, por así decirlo? En absoluto, o sea, yo creo que soy como mi propia creación, por decirlo así. Yo cuando comencé, que tampoco hace tanto y tanto, o sea, hará como 1 año y medio, 2 años como máximo. Qué poquito, sí. Comencé prácticamente desde cero, yo creo que tenía, no sé, ¿no?, porque nos medimos un poco por seguidores, aunque esta métrica muchas veces es más de vanidad, pero comencé con unos 700 seguidores o algo así, y ahora creo que ya tengo sobre los 13.000, estoy por ahí. Y bueno, básicamente, o sea, yo creo que soy la propia prueba de que cuando tú tienes esa consistencia y esa coherencia en tu contenido, al final lo que reflejas es lo que atraes. Entonces, ya te digo, o sea, para mí LinkedIn ha sido el motor más importante para, primero, concienciarme yo misma de la importancia que tenía y después también para crear un negocio, mi propio negocio. Vale, y en la parte de LinkedIn, ¿cómo conseguiste o cuéntanos tus secretos de cómo conseguiste ese cambio y ir mejorando? Pues ha sido un reto, o sea, porque yo creo que lo principal y más importante es como, y lo que más cuesta, y que muchas veces continuamos validando día tras día, es lo que se llama, ¿no?, esa propuesta de valor, que te dicen todos, ¿qué es lo que puedes aportar diferente a cualquier otro, ¿no? Y esto fue algo que a mí sinceramente me atormentó y que muchas veces todavía, ¿no? Hay veces que todos tenemos un poquito ese síndrome del impostor que aflora ahí. Total. Pero es básicamente buscar el decir, oye, a ti te han estado pagando durante 16 años por un trabajo, lo que has estado haciendo básicamente es lo que vas a continuar haciendo, pero desde un punto diferente, ¿no? Desde no tener una marca detrás. Pero claro, eso asusta, porque tú dices, vale, tú tienes básicamente una nómina, tú lo tienes todo, ¿no? Tú tienes muchísimos recursos. Entonces, claro, uno de los retos de cuando tú emprendes, sobre todo a crear contenido de LinkedIn, que es el que te hace crecer, es ver básicamente en lo que a ti te gustaría poder escribir durante cada día y que aparte sea un contenido educacional, porque a las redes sociales muchas veces acudimos en busca de un referente en el que, oye, tú tienes una necesidad, ¿no?, y él te está mostrando lo que es su opinión, porque para informarte, como aquel que dice, tú tienes ChatGPT o cualquier asistente de LLM o Google. Pero en las redes sociales lo que tú buscas es alguien que te aporte su punto de vista, incluso muchas veces esas opiniones contranarrativas. Y eso es lo que a mí me hizo crecer. O sea, a mí mucha gente me dice que, por ejemplo, yo uno el marketing B2B, el más estratégico, el que aporta resultados al negocio, con la marca profesional. Entonces mucha gente me dice, ostras, Elena, me gusta muchísimo porque tu contenido es como muy fácil de digerir, lo que decimos, ¿no?, ese contenido educacional. A mí lo que me hizo crecer muchísimo en este sentido fueron los carruseles, porque me daban ese espacio para abordar una temática y a partir de ahí desarrollarla de una manera más pausada. Aunque bueno, ahora el algoritmo también ha cambiado un poquito, pero diría que fue mi contenido principal. Vale, ¿y de algún tema en concreto? Porque a Rafa, que le trajimos ya al podcast, me contó que él era arreglando webs. Era una sección que hacía y que le fue lo que hizo explotar. ¿A ti en algo en concreto que sea, no arreglando webs obviamente no, pero algo parecido? Sí, yo diría que el que más me ha estado posicionando y que continúa ese contenido todavía tirando es uno muy que decimos que está en el top of the funnel, ¿no?, la fase más awareness, la fase más de visibilidad, que son diferencias como muy básicas, o sea, diferencia entre marketing, branding, comunicación, ¿vale?, y publicidad. Ese contenido es como que muchas veces lo damos como súper asentado y ese, por ejemplo, tiene muchísima atracción. Pero sobre todo otro también es cómo aplicamos esa inteligencia artificial en nuestro día a día a nivel de marketing y a nivel de creación de contenido. Entonces yo muestro muchísimo lo que son mis procesos, de cómo yo la utilizo, sobre todo para ahorrar tiempo, porque lo que más me solicitan, ¿no?, mis clientes es, vale, Elena, todo está genial, pero yo quiero un sistema para realmente ahorrar tiempo. Entonces yo diría que ese es el que mejor me ha funcionado siempre y el que mejor funciona también, porque hay mucho desconocimiento de la IA. Entonces, si tú juntas lo que es educación y juntas básicamente IA, pues ahí tienes como, ¿no?, una bomba. Qué guay. Vale, y vamos a pasar un poquito a tus clientes, que son gente, yo entiendo que es súper top.
¿Y qué cosas puedes ver en común en ellos? Lo primero de ellos es que todos tienen miedo. Y es algo que me sorprende porque, o sea, es gente con una dilatada experiencia de años, décadas, y aún así les ves que muchísimas veces se encuentran como perdidos, ¿no? Y lo primero que te dicen es: Lena, necesito un roadmap, necesito ese mapa para saber cómo llegar del punto A, ¿no?, al punto C. Y diría que eso es lo más habitual, que vienen y te dicen necesito ese empuje para decirme exactamente qué es lo que tengo que comentar, qué es lo que tengo que básicamente mostrar y qué es lo que no, porque muchísimas veces muchos de ellos te vienen con contratos de confidencialidad, lo que son NDAs, o se deben básicamente a un board, ¿no? O sea, a un nivel superior. Entonces ese contenido tiene que estar también muy curado, que no pierda su esencia, pero que les ayude a expresarse ellos tal conforme son. Entonces eso, digamos que juntar esas diferentes piezas es lo que a ellos más les cuesta y veo que se repite independientemente de la industria. Ok, vamos a volver un poquito para atrás. Venga. Y cuéntanos qué haces tú exactamente. Es decir, a ti te llega un directivo, vamos a poner. Sí. ¿Qué es lo que harías? Bueno, pues lo primero que hacemos básicamente es, yo me siento con ellos, ¿no? Y hacemos como esa auditoría interna, como yo les digo, les saco un poco las tripas. Me encanta conocer toda su historia, ver exactamente qué es lo que les ha hecho llegar a donde están, ¿no? Los tropiezos, los aciertos que han estado teniendo. A partir de ahí lo que hacemos es definir un poquito como quiénes son ellos y eso lo trasladamos a lo digital para crear sobre todo ese sistema, porque si tú no tienes un sistema no puedes automatizar, como yo digo siempre, primero sistematizar y luego automatizar. Entonces lo que hacemos es, a partir de esa auditoría de ellos interna y si tienen, por ejemplo, diferentes negocios, ver las diferentes verticales de negocios que tienen y cómo vemos esa transversalidad entre los diferentes negocios y ellos como persona. Cuando esto lo tenemos bien definido y sabemos exactamente cuál es su propuesta, sobre todo cuál es al público al que quieren dirigirse, porque esto es, digamos que es el core de toda la estrategia, ver exactamente también lo que decimos, esos pilares de contenido, que se habla muchísimo de ellos, ¿vale? De los pilares, pero los pilares no es otra cosa que ver exactamente el mercado en el que tú estás jugando, ¿no? Tu sector, ver exactamente qué es lo que tú puedes ofrecer a nivel de servicios y luego también lo que tú eres como persona. Entonces, digamos que cuando juntamos estas tres aristas, ahí lo que tenemos es, vale, ¿yo de qué puedo hablar? Pues oye, yo a lo mejor puedo hablar pues de marketing, pues de inteligencia artificial, básicamente de liderazgo, y sacamos lo que son esos 3, 5 como máximo, como pilares generales, y a partir de ahí generamos lo que son las subtemáticas. Y entonces aquí lo que nos da la oportunidad de esto es como generar como una matriz que decimos, vale, si tenemos este tipo de contenido, si vamos a aplicar básicamente pues tips, checklist, retos, casos de éxito. Entonces lo que haces básicamente es como cruzar ese contenido dentro de la inteligencia artificial con diferentes agentes que creamos y ahí lo que vemos es que ellos ya tienen ese mapa un poco de ver semanalmente y también mensualmente qué cosas quieren abordar, porque muchísimas veces vienen y te dicen, ostras, Lena, tenemos un webinar o sacamos básicamente un producto, necesitamos abordar esto, ¿no? Pues siempre es como integrar la parte más de negocio con la parte más personal, profesional. Vale, y ya tenemos, por así decirlo, hemos hecho lo que nos has dicho, conoces muy bien a esa persona, ahí ¿empezaría la gente a hacer sus propios posts? ¿Los haces tú? ¿Los hace una inteligencia artificial que les das? ¿O cómo funcionaría? Yo siempre parto cuando ellos comienzan de, oye, porque muchas veces no afronta el dar el salto a publicar. Yo lo que les digo siempre, comenzar a comentar. O sea, comentar, aprender básicamente de la forma en la que se trabaja ese mensaje con otros referentes que podáis tener. Entonces, digamos que eso lo que hace es agudizarte un poco la forma de escribir, las estructuras y también porque les ayuda a ver qué es lo que tiene más interés, qué es lo que no tiene tanto interés. Entonces, a partir de ahí, yo siempre les invito a que sean ellos los que comentan, porque ellos tienen que tener el ¿Pero pulso solo comentarían ellos? ¿O no, para empezar comentar? O sea, me refiero, para empezar lo que es comentar, ¿vale? Todo ese contenido, y cuando ellos ya se lanzan en sus posts, evidentemente tú los puedes programar, pero tú tienes que tener ciertos timings que el algoritmo aprende un poquito, ¿vale? Para ver que tú estás activo, porque no tenemos que perder el sentido de que LinkedIn es una plataforma
que monetiza y sobre todo también intenta retener nuestro tiempo cuanto más mejor. Claro. Entonces, yo lo que siempre digo, ellos tienen que postear y después también tienen que comentar. Yo entiendo que muchísimas veces, ¿no?, aparece la figura esa del ghostwriter, que es como la persona que suplanta un poco la identidad de esa persona y se pone a comentar por ellos, lo cual está genial. Pero claro, ellos no tienen que perder tampoco identidad. Exactamente, la identidad, y más que la identidad, lo que está sucediendo cuando ellos postean y cuál es la reacción de la audiencia. Claro. Porque si no están constantemente tomándole el pulso al mercado, no van a saber qué es lo que acepta, qué es lo que te hace crecer o qué es lo que no. Entonces yo diría que ahí hay que tener como una visión un poco híbrida. Yo siempre les invito a que sean ellos los que hagan ese tipo de comentarios. Si no, en este caso, o sea, también lo podemos hacer nosotros, no hay ningún problema. Vale, qué bueno, genial. Vale, vamos un poco a tu expertise ya en LinkedIn y quiero que me hagas una checklist de cosas que tiene que tener un post para que vaya medianamente bien. Ya no que triunfe, porque es un poco complicado, pero sí que vaya medianamente bien y que empiece a tirar para arriba todo. Pues, a ver, como decimos siempre, ¿no? En los vídeos pasa exactamente igual. El hook, como esa primera frase que llame la atención, eso es como lo más importante, porque tú puedes tener un contenido precioso, maravilloso, pero lo que yo les digo siempre a mis clientes, ¿no? Si tú no captas la atención en el primer segundo, o sea, la atención se pierde y no van a continuar leyendo. Entonces, el hook, ¿vale? Primero que nada, después también lo que es comentar un poco el problema. Después hacer lo que llamas como un rehook, como para, vale, has expuesto el problema, pero haces como un rehook como para continuar captando la atención. Después, básicamente, expones lo que es un poquito la situación y ahí muestras lo que son también tus aprendizajes, tus errores, y después cerramos siempre lo que es con un llamado a la acción, ¿no? Para que es el siguiente paso que quieres que haga esa persona. Oye, pues quiero que me comentes, o envíame un mensaje directo, o agéndame en el calendario, o básicamente descárgate lo que es mi contenido. O sea, entonces, digamos que hay diferentes métodos, ¿no? Pero el que primero y el más importante de todos ellos diría que es el captar la atención. El hook. Sí, indudablemente. ¿Y eso sería con todas las publicaciones? O... Con todas. Vale. Con todas. O sea, desgraciadamente, o sea, nuestra atención es muy fugaz. Sí, cada vez más. Exactamente, y cada vez más. Y si no captas la atención, lo que son esos 3-5 segundos en los que la persona, incluso menos te diría, ¿no? Ya la has perdido. Entonces, somos muchísimos los que publicamos, hay muchísima gente y mantenerte atento es lo más importante. Vale, número de publicaciones media que debería hacer la gente o alguien que está empezando. Esta es una pregunta que siempre me hacen y la verdad es que es un poco trampa, ¿vale? Porque actualmente se prima más la calidad que la cantidad. Pero bien es cierto que cuando nosotros queremos estar en la mente del usuario, ¿no? Lo que decimos ese top of mind, tú tienes que estar constantemente publicando. Como en redes sociales. Tal cual. Entonces, no significa que tengas que estar los 7 días, pero sí que tienes que hacer contenido lo suficientemente consistente como para estar ahí. Entonces, yo diría, ¿vale? Y esto es un poco que van a haber ahí críticas, pero que mínimo unos 3 veces. Vale. 3 veces por semana. Vale, genial. Yo ahora mismo estoy publicando 7 veces por semana, es verdad, desde hace un montón de tiempo, en plan, ya más de 6 meses. Y lo que voy viendo, a ver, es verdad que yo no tengo ni idea. Yo voy haciendo prueba y error. No, el que me publicas funciona, muy bien, Daniel, que yo te miro. El que funciona, le tiro otra vez al próximo mes, al siguiente. Efectivamente. Y vuelta a empezar. Y que no me funciona, lo borro y volvemos a hacer otro. Y así todo el rato. Y últimamente lo que me ha pasado es que he tenido 2 muy virales para lo que es mi perfil, que han tenido unas 30.000 impresiones. Muy bien. Y han sido por críticas. Es que... Por críticas porque he hablado de temas, los puedo decir tranquilamente. Uno fue por meterme en una piscina a 4 grados todas las mañanas, que lo puse y todo el mundo, otro Yados, otro que va a vender un curso, no sé qué. Y otro que fue porque me compré una formación de 6.000 euros y lo comparé con la universidad. Porque además el título fue algo como... fue, he comprado una formación de 6.000 euros a un tío de internet. Y entonces ya ahí todo el mundo, ¿cómo puedes comparar al tío de internet con la universidad? Porque no sé qué. Y yo quería saber si tú las publicaciones que haces vas tirando a un poco de crear controversia a la gente y que comenten para picar a la gente, o es más algo más light y que dejen el comentario, que yo creo que realmente no, pero dejen el comentario apoyando.
Depende muchísimo del perfil que estés trabajando. Yo, por ejemplo, es muy diferente a que tú tengas un perfil de un emprendedor, aunque sea una persona de éxito que tiene muchas verticales de negocio, ¿vale? A que tú te debas a una marca corporativa. Vale. Entonces, ahí hay que hacer una pequeña distinción. Pero sí que es muy cierto que el contenido vainilla que llamamos, ¿no? Que es ese contenido que, como aquel que dice, sí, es muy bonito, muy pero pasa sin pena ni gloria, pues se pierde al final el algoritmo. Y hay que tener algo claro, o sea, me refiero, hay que ser contranarrativo, hay que generar un poquito ahí, levantar, ¿no? el interés, y muchas veces eso pasa por tener una opinión muy firme o muy fuerte, lo cual no es malo, porque sobre todo en perfiles senior en este caso, ¿no? Pues ellos tienen la capacidad de poder defender su punto de vista porque realmente lo han vivido. Y en tu caso también porque, o sea, tú lo has vivido y tú lo puedes decir, no es algo que lo encuentres por ahí por internet y lo comentas. Pero sí es cierto, o sea, yo por ejemplo intento siempre, de hecho he tenido algún contenido que estuve trabajando sobre cómo el perfil de Trump, o sea, cuando ganó las elecciones fue una masterclass, básicamente, de imagen, de cómo trabajó todo el tema de las redes sociales, porque es un hecho, o sea, él ganó muchísimo peso en las elecciones por las redes sociales y claro, eso despertó controversia más no poder, pero claro, o sea, yo también lo defendía desde mi parte, ¿no? Pues por ejemplo, con el contenido que ha pasado ahora con la detención de Maduro, del chándal, por ejemplo, que llevaba en y de si era básicamente una estrategia de marketing preparada o no, pues claro, son ese tipo de acciones que tú sabes que van a despertar un poquito de controversia, también para generar visibilidad, porque está claro que no nos tenemos que, ¿no?, como obcecarnos en que todo nuestro contenido tiene que ir a la viralidad, pero el visibilizarte es necesario, como yo digo siempre, o sea, lo que no se ve no se compra. Entonces tú necesitas ser visto para cualquier tipo de propósito que tengas, pero necesitas ser visto. ¿Y cuál dirías que es el típico error que te llegan los directivos, founders, etc., que te dicen, no, es que esto no quiero, y sabes que tú realmente en el momento de que lo empiezan a aplicar, funciona? Muchas veces es por desconocimiento y porque te vienen en que han trabajado el digital, si lo han trabajado, desde otra perspectiva totalmente diferente. Entonces muchas veces lo que te digo, viene por el miedo al no saber y son personas que tienen mucho control sobre muchísimas cosas. Entonces el lanzarse a, ostras, es que yo no lo tengo claro, les incapacita muchísimas veces a decir, tienes que dar el paso, porque al final tú no puedes tener siempre un discurso corporativo, tú no puedes tener siempre un discurso de venta de tu currículum, ¿no? Y lo que digo, ¿tienes un NDA firmado que esto no lo podamos tratar? No, pa'lante. ¿Estamos descubriendo algún tipo de estrategia con tal? No, no. Pues tenemos que fijar básicamente y lanzarnos porque estas son las estructuras que funcionan. Igual que yo no les puedo discutir a ellos sobre muchísimos temas porque ellos los controlan, pues cuando tú estás trabajando con una persona que te ayuda en este aspecto, pues básicamente tienes que confiar en ella. Y a esos directivos que nos estén escuchando, ¿qué les dirías? Que, por ejemplo, yo conozco a muchísima gente que no trabaja nada en su perfil de LinkedIn, pero tanto directivos como personas que están en la universidad. ¿Qué les recomendarías tú como experta? Que se pongan las pilas. Sobre todo porque 2026 va a ser un año de muchísimos cambios. Ya veníamos diciéndolo desde hace muchísimo tiempo atrás, pero actualmente, o sea, si no hacemos una hibridación entre lo que es nosotros como persona y la integración de la inteligencia artificial para crear nuestra marca personal y nuestra marca sobre todo profesional, no vamos a existir. Entonces, es muy necesario que tú te distingas del resto y una forma de hacerlo es mostrarte antes de que incluso llamen a tu puerta. O sea, una persona, por ejemplo, que acaba de salir de la universidad o que esté incluso en la universidad, tiene la capacidad de mostrar ciertos puntos de vista que él está aprendiendo, ¿no? Lo que decimos el construir en público, el construirte tu imagen en público, que después te ayudará a conseguir unas prácticas, conseguir un trabajo, a mostrarte que no eres un activo, perdón, que no eres no eres uno más, sino que eres realmente un activo que puede aportar muchísimo en el futuro trabajo. Y con los directivos lo mismo, o sea, es que si tú no te ves, si tú no te muestras, lo hace tu competencia y tu competencia habla por ti. Y los procesos en B2B son muy largos y necesitas básicamente utilizar todas las estrategias y acciones que tienes a tu alcance para poder impactar. Vale, y para alguien que ya lo pueda estar trabajando pero no ve ningún resultado, ¿qué recomendaciones les darías?
primero que nada, que analicen qué es lo que no les está funcionando. O sea, y esto es muy fácil de decir, ¿no? Pero primero ¿estás siendo claro? Porque lo que yo digo siempre, ¿no? Es la estrategia del 1-1-1, o sea, una idea en un post, ¿vale? A un público objetivo. O sea, tú no puedes mezclar muchísimas acciones en un mismo post. Entonces es siempre decir, yo tengo una idea que voy a tratar básicamente con un problema, que voy a apuntar a una audiencia en concreto. Y a partir de ahí ver si decir, ostras, lo que no está funcionando es básicamente las estructuras de mi contenido, porque muchas veces las personas que vienen del medio más tradicional tienden a escribir, ¿no? Esos textos largos, a que no sea lo que decimos escaneable, ¿no? Entonces tú tienes que ver básicamente si es la temática, porque no estás aportando tu punto de vista personal, o por las estructuras como tal. Yo lo digo siempre, o sea, lo más importante es que alguien acude a redes sociales para conocer tu opinión, no acude para informarse. Para informarse acude a otro tipo de plataformas. Totalmente. Y de todos los directivos, clientes en general que has trabajado, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor caso de éxito y el que más repercusión, igual no ha sido tu mayor caso de éxito porque no ha conseguido miles de seguidores, pero sí ha conseguido una cantidad de ventas por fuera que ha sido por la repercusión de LinkedIn? A ver, no voy a decir nombres porque no puedo decir nombres, ¿vale? Sin ningún problema. Yo también tengo confidencialidad por ahí, pero me refiero, pues una persona básicamente que venía del sector tecnológico, o sea, un CEO muy importante que básicamente ha estado tratando incluso dando consejos a la Unión Europea sobre nuevas prácticas de inteligencia artificial. Y el ver que es salir de su zona de confort. O sea, le ha ayudado muchísimo al darse cuenta que estábamos hablando antes, ¿no? De que hay estructuras que por mucho que tú te pienses que no funcionan, realmente funcionan. Porque las personas, lo que decimos siempre, ¿no? Consumimos a personas, o sea, tú no vas básicamente a ver una marca. Entonces, si tú estás buscando que inversores, que partners de cualquier tipo te conozcan, tú tienes que mostrar también esa parte más personal, y no decimos personal de que te abras aquí en canal, ¿no? Pero sí a mostrar esos casos de éxito, esa andadura que tú has tenido a lo largo del tiempo. Y yo diría que él ha sido el mayor caso de éxito, y bueno, al final muchos clientes, ¿no?, acaban siendo amigos y él se ha convertido en un amigo actualmente. Y él fue caso de éxito por el conseguir más ventas, el conseguir más inversores, el conseguir más seguidores. El conseguir básicamente clientes por detrás, o sea, fuera de la red. Porque le conocen por la red, pero lo que decimos siempre, o sea, el 90%, por ejemplo, de los clientes que interactúan conmigo o de los que han interactuado con él, son fantasmas. O sea, perdón, o sea, me refiero, lo he explicado mal, o sea, la mayoría de gente no comenta, o sea, no comenta, no participa, nada de todo ello. Y el 90% de esos clientes que me han venido nunca han comentado. Y a él le ha pasado lo mismo. O sea, él ha conseguido básicamente estar en eventos que lo nombren muchísimo más, porque lo han conocido en LinkedIn básicamente y o sea, no habían interactuado nunca con él. Qué guay. Y en conseguir seguidores, ¿tienes alguno, sin decir nombres, que digas, con este empezamos desde cero y ahora mismo lo está reventando en número de seguidores, visitas, etc.? Pues en farma. Porque, por ejemplo, en el sector farma hay ciertos sectores, ¿no?, en los que el crecer es un poco más fácil, diríamos. ¿Cuál dirías tú que son esos sectores? Pues, por ejemplo, marketing es difícil. Marketing es difícil porque nosotros sabemos muy bien que tenemos que estar en todas las plataformas, entonces cuando tú estás dentro de ellos, o sea, somos tropecientos mil, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros sectores como lo que estamos diciendo, por ejemplo, farma o el sector más salud. Bueno, coaching y demás ya están habiendo también muchísimos perfiles, ¿no? Pero hay algunos de ellos, como te estaba comentando, que no hay competencia. Entonces, si alguien realmente comienza a aportar información de valor, que no sea de ventas, ¿vale? La venta tiene que quedar muy residual siempre, terminan convirtiéndose en thought leaders, esos líderes de opinión, de una forma muy rápida. Y muchas veces no se ve tanto el número de seguidores, que también, sino en lo que decimos, presencia en eventos, el que les escriban mensajes directos de la nada, que les ofrezcan trabajos que ni tan siquiera ellos habían imaginado, ¿no? El poder estar ahí presentes. Te diría que es eso. Por ejemplo, yo he notado muchísimo el sector farma y el sector tecnológico, por ejemplo, data centers y cositas así también, que es como un sector como muy oscuro, que nadie entiende, ¿no? Es como una caja negra, también. Vale,
Genial. ¿Y qué recomendaciones? Pasamos otra vez a LinkedIn, como experta de LinkedIn, ya no tanto CEOs. ¿Qué recomendaciones les darías hemos dicho todo lo que sería un post ideal, Sí. pero qué recomendaciones les darías? Claridad. Insisto mucho en esto y me da rabia, ¿vale? Pero claridad en cada una de las cosas que hagas. O sea, no te obceques y sobre todo no te midas con alguien que lleva muchísimo tiempo ya en la red. Total. Es más importante comenzar con claridad, poco a poco, ir construyendo, ir pivotando y el lanzarte. O sea, lánzate, da igual. Lo siento, eres un micrograno en el universo, igual que lo somos todos nosotros, somos un micrograno en el universo y lo que importa es romper mano y escribir, 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 escribir. Ponerte tú a prueba, ver exactamente con lo que te sientes más cómodo, con lo que no, porque para mí lo más importante de la red es tener consistencia. Bueno. Tienes que ser muy consistente en el tiempo y coherente con lo que digas. O sea, no puedes entrar con un tema que al día siguiente no le abordas de otra perspectiva totalmente diferente, pero lo más importante es eso, y comentar. Actualmente, yo te diría que incluso en muchísimos posts estoy consiguiendo más impresiones por comentarios en posts de otros creadores que en los míos mismos. Qué bueno. Y sobre todo también hay que generar una estrategia de comentarios. Tú tienes que tener diferentes grados de comentarios. Tú tienes que tener a las personas que comentas que son como esos grandes creadores, ¿no? Que estamos hablando a lo mejor de personas que tienen pues de 70 o 100.000 seguidores hacia arriba, que lo que haces con ellos es tú comentas básicamente para exponerte a su audiencia, pero esa persona posiblemente no te responda o si respondes de forma muy automática, ¿no? Sí. Pero lo que consigues es básicamente atraer, porque ahí la gente que sigue a esos grandes creadores, ¿no? Ve tu carita, pincha y va a tu perfil, que tenemos que tener optimizado para que sea básicamente como un embudo, ¿no? De conversión. Okay. Después también tenemos a esos creadores de contenido que son un poquito más medianos, más pequeños, que con esto es lo que sí que podemos conseguir es que ellos nos comenten de forma totalmente lícita, ¿no? Y aportando valor. Y lo que hacemos es que indirectamente les estamos robando como esa audiencia, porque al ellos a comentarnos aparece en el feed de X creador, ha comentado en el perfil, por ejemplo, mío, ¿no? Bueno. O tuyo. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Pues que les robamos esa audiencia y acuden a nuestro perfil, gracias a nuestro comentario. Y después están los comentarios, como yo digo, de creadores más pequeños, que pueden ser más tus semejantes, que lo que haces es crear como ese grupo de fans. Claro. Que hay como una ley no escrita, ¿no? Que es el dar y recibir. Si tú básicamente nutres a tu comunidad o a tus semejantes y después también te corresponden comentándote. Entonces lo que haces también este tipo de comentarios de gente más cercana es que cuando tú publicas algo, el algoritmo, como ve que tienes a estas personas comentándote, te lo potencia. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta los comentarios más cercanos, más medios y más grandes. Qué guay, nunca lo había planteado así y lo de los grandes me lo apunto para empezar a hacerlo. Sí, sí. Vale, y un poquito las últimas dos preguntas que siempre le hago a todo el mundo, que es, ¿qué proyectos tienes a futuro? Empezamos por ella. Pues te diría que actualmente escalar, que creo que es, pero escalar de una forma sostenida. A mí me gustaría poder trabajar con empresas, con mayor número de empresas, porque veo actualmente que, por ejemplo, el contenido creado por empleados es el más necesario. Entonces me gustaría entrar más en profundidad en esa parte, el poder ayudar a empresas B2B a que sus empleados se conviertan de forma natural en sus mayores, lo que diríamos advocacy, ¿no? En sus mayores embajadores. Y creo que esto es muy importante porque actualmente, lo que hemos dicho, ¿no? Toda esa inteligencia artificial capta información de esas plataformas más humanas y son nuestros empleados nuestros mejores embajadores. Entonces me gustaría ir hacia ahí, hacia desarrollar más el negocio hacia esa parte. Vale. Y la última pregunta que es, ¿qué le dirías a Lena de hace 2 años? Paciencia. Diría que no sé, como el tip más importante para cada uno de nosotros es tener paciencia. LinkedIn es una red que exige muchísimo, es una red, te diría que principalmente orgánica, tú puedes tener muchísimos ads y que actualmente se están potenciando, pero antes de invertir en ads hay que ver exactamente qué es lo que te funciona y para eso necesitas tiempo, análisis y no desesperarte. Vale.
Genial, pues hasta aquí sería la entrevista. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas Me lo he gracias pasado por muy bien. venir. Muchísimas Y gracias. pondremos todas las redes sociales en la descripción. Y ha sido un Genial. placer, Lena. Gracias a ti.